Vamos a hacer esta oración y acompáñenos en esta oración, allí donde quiera que se encuentre. Amado Dios, nos dirigimos ante tu presencia a través de tu Hijo Jesús para darte gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque siendo nosotros tan pequeños, Señor amado, siendo nosotros comparados delante de ti, delante de tu eternidad, no somos nada, Señor amado, pero aún así nos coronaste, Señor amado, de gloria, nos hiciste poco menos que los ángeles, tienes memoria de nosotros, como escribió el salmista, Señor, y como dice tu palabra, Señor, habitaste en medio de nosotros, te acercaste a nosotros, Señor, y nos permites conocerte. Qué mayor gloria, Señor, que conocer al dueño de toda la creación, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque para conocerte no hay que agendar una hora, no hay que contactar a intermediarios, Señor. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, abrir tu palabra, Señor, y allí encontrarte a ti con un corazón humilde, sincero, humillado delante de ti. Con una fe sincera y genuina podemos conocer al dador de la vida, al Salvador, a Jesús, a ti, Señor amado, y te damos gracias por el privilegio, Señor, por la honra de poder conocerte. Que si de algo podemos gloriarnos, Señor, en esta vida, que sea de conocerte genuinamente, no solo de a oídas, como dijo Job, sino conocerte profundamente, de manera íntima, Señor. Conocer al Dios con el cual queremos seguir, conocer al Dios al cual queremos adorar, al Dios al cual servimos, conocer a aquel que rescató nuestra vida y así poder adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, te amamos, permítenos poder profundizar en tu palabra, en el estudio, Señor, en tu conocimiento. Espíritu Santo, ilumínanos, llévanos a toda verdad y a toda justicia. Sé tú enseñándonos, abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos, que podamos amar, desear y anhelar tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos en donde quiera que estén. Allí bendice su hogar, sus familias, el espacio que han guardado, el tiempo que han dedicado a ti, Señor, sus corazones. Que no haya nada que nos distraiga, Señor. Que no haya nada que nos impida concentrarnos completamente en ti, Señor Jesús. Quita toda ansiedad, temor, preocupación, Señor. Cualquier cosa que empañe tu gloria, sácala de nosotros, Señor. Bendice a los que están viendo por Facebook también, a los que verán este video luego de ser compartido. Tú conoces cada corazón, que tu palabra impacte, Señor. Que tu palabra sea la que llegue hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te adoramos. Quedamos como discípulos atentos, esperando la enseñanza de nuestro Maestro que eres tú, Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos, como decía, a continuar con esta serie de estudios conociendo a Dios. Es importante, no solo importante, sino fundamental y necesaria el conocimiento de Dios en cada uno de nosotros. Un creyente que no tiene un conocimiento sólido de Dios está condenado a fracasar. Es similar aquel que construye su casa en la arena, como dijo Jesús. Un cristiano que no conoce a su Dios está condenado a caer en cada proceso, a flaquear, a no avanzar, a desmayar, a perseverar en el pecado, a dudar, a cuestionarse, a practicar doctrinas erróneas. Y lastimosamente, tarde o temprano, un cristiano que no tiene conocimiento de Dios está condenado a apartarse. Por eso es importante, como dijo el apóstol Pablo, que renovemos día a día constantemente nuestro entendimiento. No podemos conformarnos solamente con un pedazo de pan una vez al día. Cada día necesitamos alimento espiritual, conocernos, empaparnos del conocimiento de Dios. Bien, avanzando entonces con nuestros estudios de teología sistemática, ya entendimos y comprendimos la naturaleza de las Escrituras, que son divinamente inspiradas, que es la palabra de Dios revelada para nosotros, suficiente y necesaria para la salvación de cada uno de nosotros.
En ella se nos revela la creación, el hombre, el pecado, pero la mayor gloria es que allí está revelado el autor de la vida, que es Dios. Por eso es importante, luego de estudiar las Escrituras, estudiar al Dios de las Escrituras, su autor. Ya vimos, como decía en un inicio, vimos la existencia de Dios, cómo la creación revela su existencia, cómo el diseño detrás de la creación revela su poder, su gloria, su majestad, la moral, conversábamos, la historia y por último, el último argumento que vimos fue la propia experiencia del creyente. Que sí funciona, que Dios es real, no porque lo hayamos leído, nos hayan contado, porque lo hemos experimentado. Somos un testimonio vivo de la eficacia del poder de Dios, de la veracidad de las Escrituras. Cada uno de nosotros lo es. Y entonces, una vez entendiendo esto, necesitamos avanzar un poco más para entender cómo es Dios, para entender cuáles son sus atributos, cuáles son sus características, cómo opera Dios, cómo funciona Dios, no solo con nosotros como seres humanos, sino en sí mismo y con el resto de la creación. Pero cuando nosotros tratamos de estudiar a Dios a lo largo de las Escrituras, recordándole que la idea del estudio sistemático es ordenar las enseñanzas bíblicas de tal manera que podamos entenderlas de mejor manera, mediante el estudio completo de las Escrituras. Si uno busca los atributos de Dios en la Biblia, se va a encontrar un paseo a lo largo de todos los libros de la Biblia, viendo distintas características. La teología sistemática sintetiza esa información, ese conocimiento, y lo ordena por doctrinas. Si nosotros vemos en la Biblia, nos vamos a encontrar con un Dios que es gigantescamente poderoso, con un Dios que es soberano, con un Dios que tiene una relación íntima con su creación, con nosotros, que tiene un especial deseo por el ser humano, a tal grado que cuando llegamos a los evangelios vemos que se encarna, se hace hombre, y no solo basta con habitar en medio de nosotros, sino que muere por la humanidad cargando sus pecados, ¿no es cierto? Y cuando nosotros avanzamos más allá todavía, y vemos la doctrina de los apóstoles, nos encontramos con un Dios todavía más complejo, con un Dios todavía más profundo, a tal grado que el apóstol llega a decir que es insondable. Eso significa que es imposible de comprender a plenitud. Un Dios que escapa a nuestro entendimiento. Un Dios que es imposible de ser contenido en un par de líneas. Incluso a tal grado llega la magnitud de Dios que solo las obras de Jesús, escribió el apóstol, serían imposibles de ser escritas. Por lo tanto, llegamos a una conclusión innegable. Entender a Dios en la totalidad de su esencia, de su carácter y naturaleza, es imposible para el ser humano. Y esto lo entendemos, vamos a ir viendo los distintos atributos de Dios, pero al entender que un ser finito, como usted y como yo, pretende embarcarse en la tarea de comprender, de estudiar y de estructurar a un Dios infinito, ya con solo mencionar lo que acabo de decir, entendemos que es una tarea imposible. No podemos nosotros, siendo finitos, comprender a un Dios infinito. Pero la gracia es que este Dios infinito también es todopoderoso y también es omnisciente, que lo sabe todo, y es sabio y además nos ama. Por lo tanto, en la conjunción de sus atributos, Él decidió revelarse a nosotros de tal manera que seamos capaces de comprenderlo. Porque alguien tal vez dirá, chuta, pero si Dios es tan grande, no podemos entenderlo, ¿para qué lo estudiamos? Y es que si bien no podemos comprender la totalidad de Dios, sí podemos comprender lo suficiente como para conocerlo. Sí se nos ha revelado lo suficiente para saber quién es y cómo es Dios. Y esto está revelado dentro de las Escrituras, las cuales las mismas afirman son suficientes. Suficientes para todo, incluyendo suficiente para conocer a Dios.
Las Escrituras son suficientes para que nosotros tengamos el conocimiento necesario acerca de quién es Dios y cómo actúa. Y Dios se reveló de una manera bastante particular que vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy de este estudio. La manera en la que Dios se ha revelado, lo que Dios nos ha permitido conocer de Él, de acuerdo a nuestras propias limitaciones, ¿sí? Ese es el Dios que adoramos. Un Dios siendo tan grande, tan poderoso, decide revelarse, decide acercarse, decide mostrarse y darse a conocer a nosotros, criaturas pequeñas, finitas. Esa es la gloria y ahí vemos la gracia de Dios, cómo Él ha decidido revelarse a nosotros, lo que revela el deseo de que tengamos una comunión con Él, ¿sí? Y ¿cómo nosotros podemos entender quién y cómo es Dios? Bueno, como decía, Dios se ha revelado de distintas maneras a lo largo de las Escrituras y de la historia, obviamente. Y una de las maneras en las que Dios se revela en las Escrituras es mediante sus nombres. Cuando uno va leyendo el relato, particularmente el Génesis, en donde se nos revelan muchos nombres de Dios, nosotros vemos que en momentos determinados Dios revela o da a conocer algunos de sus nombres. Y esto nos ayuda a entender un poco acerca del carácter de Dios. No es solo la manera en la que Dios quiere que se le llame, es la manera en la que Dios quiere que sea conocido. ¿Por qué? Porque revela así parte de sus atributos, parte de su carácter, de cómo Él actúa con la humanidad, cómo Él es. Por eso es importante estudiar los nombres de Dios. No sé si alguien lo sabía o no, pero en la Biblia hay muchos nombres que Dios mismo revela para referirse a Él. No solo se le llama Dios, ¿sí? También se le llama, vamos a estudiar allí varios, ¿no es cierto? Jehová, aparece el nombre Elohim y otros nombres mencionados en la Biblia que, como decía, nos revelan su carácter, ¿sí? Antes de proseguir con esto, solo una acotación, que lo comentamos, si mal no recuerdo, en el estudio sobre la Biblia. La Biblia está escrita en un orden progresivo de revelación. Dios poco a poco se va revelando en las Escrituras. En el Génesis tenemos un conocimiento acerca de Dios comparado a Apocalipsis, bastante más sencillo. Y así, mientras va avanzando el relato bíblico, la profundidad de la revelación es cada vez mayor, ¿sí? Por eso cada vez no tenemos en el capítulo 1 del Génesis todos los nombres de Dios, sino que poco a poco van siendo revelados. Así también sus atributos. Cualquier comentario, cualquier duda que quieran hacer, lo invito ahí a que pueda opinar, que pueda aportar, ya sea por Zoom, y los hermanos que puedan estar escuchando, viendo por Facebook. También los invito a que puedan poner sus comentarios, sus opiniones y todo lo que vaya surgiendo mediante vamos estudiando. Vamos entonces a estudiar los nombres de Dios. Vamos allá. Primero, tenemos el título Elohim, que es una forma plural del término El. E-L, El, en hebreo significa Dios, ¿sí? También Elohim, ¿sí? El título, el nombre Elohim, habla acerca del poder de Dios, de su omnipotencia, ¿sí? Todo esto lo vemos nosotros, gran parte, como decía hace un momento, en el Génesis, en donde se nos revelan gran parte de los nombres de Dios. Y la forma plural, además de intensificar este poder o esta omnipotencia de Dios, también alude a la Trinidad. Recordemos que Dios es un Dios trino, ¿sí? 3 personas constituyen un solo Dios. Vamos también a conversar un poquito de eso hoy, y en el próximo estudio vamos a hablar específicamente acerca de la Trinidad como un apartado, porque es un poco más extenso el asunto de la Trinidad, así que lo vamos a tratar de manera más profunda en el próximo capítulo, el próximo miércoles. Entonces, Elohim, el término que significa Dios, Elohim, tiene un sentido plural que intensifica el poder y que también, como decía, alude a la Trinidad. Y uno de los nombres más conocidos o más comunes en el uso nuestro es
Jehová, ¿sí? El término Jehová es revelado en las Escrituras, pero una de las revelaciones más poderosas acerca del nombre de Dios como Jehová las encontramos en Éxodo. Cuando Dios se le revela a Moisés, cuando lo llama mediante la zarza ardiente, y Moisés, en una de sus tantas dudas que le presenta ante el llamado de Dios, le pregunta a Moisés a Dios, pero me van a preguntar quién me envió, quién me llamó, cuando me presente ante ellos y diga que tengo que liberar al pueblo, ¿no es cierto? Y Dios le responde, tú le dirás que el yo soy te ha enviado. Y revela este nombre, yo soy, que significa básicamente, o el término alude al verbo ser o existir, que en el hebreo el término ser, el verbo, perdón, no tiene tiempo. No se conjuga en pasado, en presente o en futuro, pues están los tres tiempos incluidos en el término o en el verbo ser. Lo que significa que Dios no tiene ni principio ni final. Por eso la Biblia en muchas oportunidades habla del que fue, del que es y del que será. El alfa y el omega, principio y el fin. El que vino, ¿no es cierto? Pero también el que vendrá. Este término, el nombre Jehová, el verbo ser, alude a la eternidad de Dios. Pero es un poco más complejo que eso. Ya entendimos que alude a la eternidad de Dios, pues no hay principio ni final, no hay pasado, presente ni futuro, sino que una misma existencia dentro de Dios. Pero también significa que Dios tiene existencia en sí mismo, que Él no necesita de ningún factor externo para existir. Muy distinto a nosotros, por ejemplo. Dependemos de un sinfín de factores. Dependemos de alimento, de aire, de agua, de un cuerpo, de un espacio, de un tiempo. Estamos limitados a una gran cantidad de factores que si alguna falta, nuestra vida va a terminar. En cambio, Dios no está limitado a ningún factor que condicione su existencia. Él tiene existencia en sí mismo. No necesita nada más para existir. ¿Sí? Él está, en pocas palabras, completo en sí mismo. Cuando nosotros entendemos esta idea y la comparamos con la idea de que Dios aún así nos desea, entendemos la infinita gracia de Dios, porque Él no nos necesita. Pero aún así desea que participemos de su gloria, que degustemos de su amor, que podamos adorar y estar con Él por la eternidad. Aún sin necesitarnos, Él desea compartir su amor con usted y conmigo. Eso es gracia, porque no hay una relación recíproca en donde Él reciba algo y Él nos dé algo, porque no funciona así. Dios entrega todo y lo que nosotros podemos ofrecerle es nada comparado a todo lo que Él ya nos ha dado. Amén. Es particular cuando nosotros estudiamos el nombre Jehová, que como decías, el nombre que más se conoce, ¿no es cierto?, de Dios, el más utilizado, porque esta idea del ser o del yo soy, con el cual se le revela a Moisés, ¿no es cierto?, no solo lo tenemos allí, sino que es un nombre que el propio Jesús aplica para sí mismo en el Nuevo Testamento. Y me encanta mucho esa escena, porque en un momento es cuestionado, como en muchas oportunidades, por los fariseos, ¿no es cierto?, quienes allí sacaban pecho porque eran descendientes de Abraham, por su linaje y su descendencia, su ascendencia, perdón. Jesús responde, antes de que Abraham fuese, yo soy. A mí me encanta mucho, encuentro que es una escena espectacular, porque si nosotros analizamos gramáticamente esa frase, está mala, está mal dicha, porque antes que Abraham fuese, está hablando en pasado. Por lo tanto, él debió haber dicho, yo ya era, yo ya existía antes de Abraham, pero no es eso lo que dice. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús no quería decir que él existía antes que Abraham. Él estaba revelando su divinidad. Él estaba revelando su eternidad. No solo que antes ya existía, sino que Él ha existido por siempre.
ocupa el mismo nombre con el cual Dios se le revela a Moisés. Yo soy. En esa oportunidad, diciendo Jesús que Él es simplemente, y ha sido siempre, y será por siempre. Por eso Juan también le da la divinidad a Jesús, describe su divinidad cuando inicia su evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se fija cómo podemos ver los nombres de Dios no solo en el Antiguo Testamento, que entendemos cuando se estudian los nombres de Dios, es casi un estudio pegado en el Antiguo Testamento? Pero en el Nuevo Testamento y bajo la propia persona de Jesús también tenemos una amplitud más profunda de los nombres de Dios, particularmente de este que estamos conversando. Jehová, además, es un nombre compuesto, ya que el término significa ser. Esto nos revela, y espero que podamos comprenderlo bien, porque esto nos revela todavía más profundamente el carácter de Dios y sus atributos, porque es un nombre compuesto, y aquí hay varios ejemplos. Sé que conocemos muchos: Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Rafa. Son varios conocidos que tienen un significado, y todos significan yo soy o Dios es, ¿sí? Y si entendemos que el término yo soy o que Dios es significa eternidad, cuando Dios dice yo soy tu sanador, significa que eternamente Dios será nuestro sanador. No es un sanador en momentos oportunos. No es un proveedor en momentos específicos. No es nuestra paz solo en momentos particulares. Lo es siempre. Siempre. Jehová Shalom es nuestra paz, no solo cuando estamos atribulados, también en el gozo. Sigue siendo nuestra paz, porque Jehová es eternamente nuestra paz. Jehová Rafa, Jehová es sanador, o yo soy sanador. Jehová Nisi es un nombre que me gusta mucho, en lo particular de todos. Generalmente alguien tiene como su favorito de los Jehová compuestos. En lo particular, Jehová Nisi es un título que me gusta mucho. Jehová es mi bandera, o es estandarte, que significa significa victoria. Es un término un término que alude a un aspecto militar. De hecho, es entregado justamente después de una victoria que el pueblo tuvo en guerra, el pueblo de Israel. Y la bandera en alto, la bandera flameando, enarbolando, es un símbolo de victoria, de conquista. Y que Dios sea nuestra victoria, que Dios sea nuestra bandera, es algo que no merecemos, que Él solo nos ha entregado. Una victoria que nosotros disfrutamos mucho más que las personas en el Antiguo Testamento. Porque nuestra victoria hoy día no corresponde a una victoria militar, no corresponde a una guerra ganada. Corresponde a la cruz, corresponde al pecado crucificado, corresponde a la muerte vencida y a la eternidad en las manos de aquellos que han vencido, que han entregado sus vidas al Cordero. Por eso es un título que en lo personal me gusta mucho. Jehová Shalom o Salom, Jehová es paz. Es un término también, la paz, dentro de la Biblia, bien particular. El Nuevo Testamento amplía todavía más el sentido de paz, porque dice que nuestra paz viene mediante la justificación que es por fe, gracias a Jesús. Justificados, pues, dice Romanos, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y paz de qué? Paz que no hay problemas, paz que estamos descansando. No, es más todavía. Éramos enemigos de Dios, hijos de la ira, pero hoy día ya no. Estamos en paz. No hay guerra entre Dios y nosotros, sino que hay paz. Hay buena relación. Y por eso podemos entrar confiadamente. Jehová Ra, o como se pronuncia, no soy un pronunciador perfecto del hebreo, pero ahí está escrito, se lee mejor de lo que puedo pronunciarlo. Jehová es mi pastor. Una de las máximas encontramos en el hermoso Salmo, ¿no es cierto? 23. Personificado en el propio Jesús, nuestro pastor, ¿no es cierto? Eternamente. Vuelvo a enfatizar esa idea.
Cuando nosotros leemos Jehová, Rafa, Nisi, Shalom, Jireh, entendemos que es eternamente aquello, esto, no en momentos oportunos. Dios nos provee no solo cuando hay necesidad. También cuando hay abundancia entendemos que esa es provisión de Dios. Pero quiero llegar allá y profundizar un poquito más en ese tema. Jehová Sitkenu, o cómo se pronuncia. Jehová es justicia nuestra o nuestra justicia. Vamos a profundizar cuando veamos el atributo de justicia de Dios dentro de los estudios que vamos a realizar sobre Dios. Y es hermoso entender cómo es la justicia de Dios, que es totalmente distinta a nuestra justicia. No está manchada por la ira, no está manchada por la venganza, no está corrompida por el dolor, la traición, sino que es santa. Es una justicia que está empapada en la santidad de Dios, en su amor, en su gracia. Y ahí vamos, cuando avancemos a entender los atributos de Dios, vamos a ver que funcionan todos juntos en perfecta armonía. Ninguno distorsiona al otro. Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Sí? Uno quizás de los nombres más utilizados, ¿sí? Que más repetimos o que más más abrazamos, porque ¿cuántos no hemos pasado necesidad y hemos clamado a este Dios que proveerá? A Jehová Jireh, pidiendo su provisión. Hay una alabanza, ¿no es cierto?, que dice: ¿cuántas veces faltando a la mesa, Dios, yo clamé, cerradas estando las puertas, Jehová las abrió? Siempre respondiste, mi Dios, mi humilde plegaria, ¿no es cierto? Pero ¿en qué momento es revelado este nombre? No había hambre, no había necesidad física o material. No sé si conocían la instancia en la que se revela el título Jehová Jireh, pero es la historia de Abraham. Abraham no estaba pasando hambre, no tenía necesidad económica, tampoco había guerra, no habían problemas, de hecho. Estaba bien. Pero el contexto es muy particular porque es justo cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su primogénito, a Isaac, al hijo de la promesa, al hijo amado. Y Abraham obedece, va, prepara el altar, pone a Isaac sobre el altar, ¿no es cierto? Y antes de ejecutar el sacrificio, Dios lo detiene y ahí le revela que era una prueba a la cual había pasado con creces perfectamente. Es justificado por la fe, ¿no es cierto?, como bien nos dice la Biblia. Y Dios provee el sustituto para Isaac. Porque Isaac no murió, pero el sacrificio debía ofrecerse igual. ¿Qué sucede? Que aparece un animal justo que estaba enredado entre medio de unos matorrales y Abraham sacrifica a ese animal en lugar de Isaac. Y en medio de ese contexto se revela el nombre Jehová Jireh. ¿Se fijan que no había necesidad material? Había necesidad de un sustituto, de alguien que muriera en lugar de. No sé si se imagina hacia dónde va el término. Jehová Jireh es uno de los nombres que Dios revela, tal vez más profundos de los nombres compuestos, porque es un nombre que, como ya hemos comentado, que tiene una aplicación eterna, pero que revela directamente a Jesucristo. Porque la plenitud y la mayor demostración del cumplimiento de este nombre, este título, Jehová Jireh, se encuentra en Jesús, muriendo en la cruz. Salió verso. Por nosotros, Jehová proveyó un sustituto para usted y para mí. Allí en el monte del Calvario, Jehová Jireh. Para usted y para mí, provisión eterna, ofreciendo sacrificio una vez y para siempre, para derramar sangre que nos limpie y nos purifique, para que el velo se rasgara y hoy día pudiésemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Jehová Jireh para dar salvación. Jehová proveyó para rescatarnos. Y Jehová Shama, o Shama. Jehová está allí. Este es uno de los títulos que tiene un carácter profético. Tiene un carácter escatológico porque apunta
a un momento futuro en el cual reine Dios en su plenitud, en donde el pecado sea eliminado, en donde la maldad sea condenada y habitemos eternamente con Dios. Allí cada uno de nosotros podrá decir: Jehová llama. En plenitud Jehová está allí, o en ese momento aquí. ¿No es cierto? Ese nombre tiene un carácter profético. Hoy día nosotros podemos decir y esperar aquel momento en donde podamos decir: Jehová llama. Anhelando aquel día, ¿no es cierto? Es muy lindo estudiar a Dios. Se abre nuestra percepción acerca de Dios, porque la mayoría de las personas ve a un Dios casi con forma de corazón, que le hace el bien a todo el mundo y que no condena a nadie y que es bueno con todos, y si alguien madruga, él lo ayuda, y tiene una percepción distorsionada de Dios, totalmente distorsionada. Y eso es porque no entienden sus atributos, eliminan su justicia, eliminan su santidad y solo exacerban el amor. Y es que Dios está en todos lados, y es que tú, y aunque no crean, todos son hijos de Dios, pero no funciona así. Dios es amor, es su esencia, pero Él no solo es amor. Vamos a ir viendo más allá. Y entender a Dios nos hace enamorarnos cada vez más de Él. No solo amar su gracia, su misericordia o su amor, sino también su justicia, su santidad. Entender sus nombres nos hacen saber quién es Él y cómo es Él. Cómo hablarle, cómo dirigirnos, cómo conversar con Dios. Si no lo conocemos, es difícil. Y la otra postura extremista es que Dios es un Dios autoritario, un Dios malvado, un Dios egoísta, que es el resultado de lo mismo: no estudiar a Dios. Y la mayoría de las decepciones entre comillas, que la gente tiene acerca de Dios, es porque no conoce a Dios. Si yo sufro una decepción de Dios, es porque no conozco a Dios. Es porque yo esperé algo que Él no era. Es porque yo pensé que iba a ser algo que en verdad Él no iba a ser. Por eso es importantísimo y fundamental estudiar a Dios y conocerlo íntimamente, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más con los nombres de Dios, porque todavía hay cosas bonitas. Veamos allá. Él, ya había comentado un poquito, ¿no es cierto? Elohim es la forma plural de Él, que significa Dios, ¿sí? También Él es ocupado como un nombre compuesto: el Ayón, el Shaddai o el Olam. El Ayón, algunos de estos términos son un poco complejos de interpretar porque el hebreo es un idioma complejo. Sin embargo, podemos extraer los atributos, el carácter o alguna descripción del término. El Ayón, el Altísimo, algo que habla sobre el Dios soberano, ¿sí? Cómo Él está por encima de los demás dioses, cómo Él es la autoridad máxima. El Shaddai, el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo, como bien está puesto allí, que también habla acerca de su omnipotencia, de su omnisciencia, y en definitiva, si nosotros nos ponemos un poquito más críticos, no hay término que no abarque todos sus atributos. Porque como decía, funcionan en conjunto, a la perfección. Ninguno anula al otro, ninguno se agranda para empequeñecer al otro atributo. Funcionan a la perfección. Y el Olam, el Dios eterno. Si se fija, la mayoría de las citas son del Antiguo Testamento. Como decía, allí es donde se revelan sus nombres. Y Adonai es un término que sí lo vemos constantemente en el Nuevo Testamento. Alguien se dirá: jamás he leído la palabra Adonai en el Nuevo Testamento. Efectivamente, no está.
porque el Nuevo Testamento no está escrito en hebreo. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Adonai significa Señor, ¿sí? Pero no Señor como el Señor que ocupamos hoy día. Hoy día el término Señor significa, es un término de dignidad, o de, no es un término de autoridad, sino de respeto para tratar a una persona. Quizás no necesariamente con alguna posición superior o algún cargo superior, sino necesariamente alguno de esos, incluso solo por la edad, ¿no es cierto? Pero en muchos lugares o en la antigüedad el término señor aludía directamente a la autoridad, a una autoridad superior, aquel que es dueño, aquel que es amo. Ese es el término señor, ¿sí? Aquel que controla, aquel que gobierna, ese es el Señor. Ese es el término al cual alude la palabra Adonai. En el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra es Kyrios. En todo el Antiguo Testamento, el término se ocupa para referirse, obviamente, a Dios. Pero en el Nuevo Testamento es casi de uso exclusivo para referirse a una persona, a Jesucristo. Es muy particular. No sé si alguien conoce sobre la secta o la doctrina de los testigos de Jehová, pero es una doctrina, una secta que abiertamente ha manipulado las escrituras, formulando su propia interpretación de las escrituras, ¿sí? En donde deliberadamente ha reemplazado los términos divinos o los títulos divinos de Jesús. Sin embargo, aquel que se dio la tarea de formular esta versión de la escritura de los testigos de Jehová, en muchas oportunidades en donde se le llama Kyrios a Jesús, no están omitidos. Aún permanecen en su propia Biblia, algo que ellos niegan. Ellos no creen que Jesús sea el Kyrios, pero en su propia Biblia es llamado Kyrios, ¿sí? Ahí hay un error en su propia doctrina. Pero Kyrios, como decía, es el título divino para referirse a Jesús, lo cual revela, vamos a estudiar profundamente cuando estudiemos la doctrina de Jesús, cómo es Jesús divino. Una de las pruebas es el título Kyrios, el cual es el símil del Adonai en el hebreo, título para referirse a Dios solamente, un título que entrega dignidad divina y es ocupado para referirse a Jesús. Por eso Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño, nuestro amo. Él es quien gobierna. Por eso llamamos a Jesús Señor, porque somos esclavos por amor. Nos hemos entregado voluntariamente a Él y a su reino, ¿sí? Y otro título, que no es un título necesariamente, pero sí es una manera también que la Biblia ocupa para referirse a Dios, mucho más cercana, mucho más íntima y que también en lo personal es muy linda. Y es Padre. No solo en el Nuevo, sino en el Antiguo también encontramos el término Padre. ¿Cómo se le llama a Dios Padre? Un término que nos presenta una cercanía mucho mayor que la ya revelada en los demás títulos de Dios. Padre es un título o una manera de referirse a Dios que involucra una relación, que involucra una intimidad entre el creador y la criatura. No solo como Dios y la creación, sino como el padre y sus hijos. Una relación cercana y por sobre todo de amor. Pero en el Nuevo Testamento vemos a Jesús refiriéndose al Padre con este término. Pero también le llama Abba. No sé si alguien sabe lo que significa Abba. ¿Alguien allí no sé si sabe lo que significa y quisiera comentar? ¿Qué significa Abba? Porque se le llama Abba Padre. El apóstol habla del espíritu que recibimos de adopción, por el cual podemos clamar Abba Padre. Es ocupada en varias partes del Nuevo Testamento y por lo general al lado del término Padre. ¿Alguien sabe qué significa Abba? Por allí quisiera comentarnos. ¿No? Ahí sí. ¿Escucha? Sí. Bueno, Abba significa papito. Papito. Y en el Nuevo Testamento, en el libro romano, dice que el Espíritu
da testimonio nuestro espíritu que somos hijos de Dios y podemos clamar Abba Padre. Así es. Una de las grandes bendiciones en el libro de Efesios dice que el Padre, uno de los propósitos, nosotros podemos tener una relación entre un padre un hijo con un padre. Es muy hermoso ese término, porque Él es Abba, nuestro Padre, nuestro Pastor. Sí, es un término que lo encuentro muy, como bien decía otra pastora, es muy lindo, porque es de cercanía. Es como cuando un hijo le dice, no le dice como solamente papá o padre, sino como papi, papito, como que lo quiere mucho, como es un término que, así como vulgarmente hablando, es casi como para ocupar en un regaloneo entre el hijo y el padre, de una cercanía, de un cariño muy, muy cercana. Y es impresionante porque cuando estudiamos la historia de Jesús, vemos que Él se refiere al Padre como Abba, marcando así la nota de la relación que Él espera de cada uno de nosotros y el Padre. Por eso Él ora, para que también podamos ser uno como Él y el Padre son uno, así también nosotros poder ser uno. Es un término de una intimidad muy fuerte, muy cercana, ¿sí? Bien, no sé si alguien quiere comentar algo con respecto a los nombres de Dios, antes de pasar ahora a los atributos de Dios. Nos quedan un par de minutos todavía. Vamos a avanzar hacia los atributos de Dios. Bien, como decía al principio, Dios se revela de muchas maneras, ¿sí? Una de ellas, ya lo acabamos de ver, son sus nombres, revelando parte de su carácter, para entender cómo se relaciona con Dios, qué cuidado tiene con su creación, con nosotros. Ya vimos que Él nos entrega salvación, Él es también nuestro sanador, es protector, Él nos da paz, Él también nos promete poder eliminar el mal y habitar eternamente junto con nosotros. Hablamos de su eternidad y de distintos otros atributos que vamos a profundizar ahora, pero directamente estudiando los atributos de Dios entendemos todavía más cómo obra Dios. Hay tres tipos de atributos. Atributos que explican su naturaleza, para entender cómo es Dios en esencia, sus propios atributos, y otros atributos que nos ayudan a entender cómo se relaciona Dios con la creación, con el universo y también con nosotros, con el ser humano, ¿sí? Esos tres atributos están. Hoy día vamos a estudiar dos, siempre y cuando alcancemos cómo va el ritmo del estudio. Vamos a ver los primeros atributos que tienen que ver con la propia naturaleza de Dios. Y el primero, encontramos al estudiar cómo es Dios, entendemos que Dios es espíritu, ¿sí? Esto significa una verdad tremenda. Significa que Dios no está limitado por la materia, no tiene un cuerpo físico, ¿sí? Dios es un espíritu, pero tiene personalidad, tiene una mente, piensa, siente, habla y puede evidentemente mantener una comunicación con nosotros, ¿sí? Y como comentábamos, que sea espíritu significa que no está limitado por la materia. Y es obvio, si Dios es el autor de la materia, Él está por fuera de la materia, ¿sí? Esto también lo conversamos un poco el estudio de la semana pasada cuando hablábamos del argumento sobre la creación, que el autor de la creación necesariamente tiene que estar por fuera de la materia. Como Dios es espíritu, justamente está por fuera de la materia. Ahora, alguien se preguntará, si Dios es espíritu, no está limitado por la materia, no tiene cuerpo, ¿cómo hay una cantidad enorme de referencias bíblicas acerca de los ojos de Dios, las manos de Dios, la boca de Dios, y así casi como si tuviera un cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, una de las maneras que Dios tiene o ocupó para revelarse a la humanidad fue revelarse en parámetros humanos, de manera que nosotros tuviésemos, no fuese complicado que entendiésemos a Dios. Y la manera que Dios ocupó para hacer esto es lo que nosotros conocemos como antropomorfismo, que es autodescribirse con cualidades,
con características o con descripciones humanas, cuando no las tiene necesariamente, ¿sí? Habla sobre sus manos para que entendamos que Dios nos abraza, que Dios nos toma, nos acaricia, pero no tiene manos, pues es espíritu. Se habla de los ojos de Dios para que entendamos de que Él está al tanto, de que Él ve, de que Él está consciente, pero no tiene ojos, ¿sí? También se autodescribe con cualidades humanas, como por ejemplo, en oportunidad vemos que Dios se arrepiente o se duele. Para entender nosotros esas características, o a qué se refiere, debemos entender justamente esto, que Dios es espíritu, no tiene cuerpo, pero se decidió revelarse y autodescribirse de una manera antropomórfica, con descripciones y cualidades humanas. Por eso nosotros vemos esto en la Biblia, ¿sí? Y la manera máxima es cuando Él se hace hombre, ¿sí? Se encarna en la encarnación en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, en la forma de Jesús, ¿no es cierto? Pero Él no está limitado por la materia, ¿sí? Es espíritu. De hecho, la Biblia dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Párense un poquito allí, porque ahora me dicen, ya entendí, Dios es espíritu, pero se describe con cualidades y descripciones humanas, aunque no las tenga. Perfecto. Pero ahora se me dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero la Biblia habla de personajes que le vieron cara a cara, o que lo vieron, que tuvieron una cercanía con Él. ¿Cómo es eso? Bueno, en esencia, nadie ha visto a Dios cara a cara, porque nadie ha visto la plenitud de la existencia de Dios. Es imposible que la veamos, ¿sí? Es imposible, como ya conversaba en principio, que nosotros, siendo finitos, tengamos esa manifestación de un Dios infinito. Lo que han experimentado ciertos personajes cuando han descrito que han visto a Dios cara a cara es lo que Dios les ha revelado, ¿sí? Lo que Dios les ha permitido ver, que es una parte, es una manera en la que Dios se ha revelado, pero no la plenitud de su revelación. Por ejemplo, Moisés, cuando él tenía comunión íntima con Dios y pidió ver a Dios cara a cara, Dios no se le reveló cara a cara en la plenitud de su existencia, sino que le reveló parte de quién es, ¿sí? También vemos, por ejemplo, a otros personajes que dijeron ver a Dios cara a cara, pero nuevamente es la misma idea, ¿sí? En algún momento podremos ver la plenitud de Dios, cuando estemos eternamente con Él, ¿sí? ¿Pastor? Sí, Cristóbal, respecto a este tema, Dios es espíritu y hay algunos cristianos que tienen controversia porque, como bien decías tú, piensan que efectivamente Dios tiene ojos, tiene manos. Es una confusión que hay, que ellos no han entendido bien, ¿cierto? ¿Cómo es Dios? Entonces, ¿qué ocurre? Que se toman de esto para afirmar de que Dios realmente tiene un cuerpo físico, y también se toman del inicio de la creación, cuando habla, ¿cierto?, el Creador y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Pero cuando hablan de hacer al hombre a imagen y semejanza, Dios se está refiriendo a que va a hacer al hombre una persona inteligente, racional, sí, que tiene sentimientos también. Entonces, por ahí yo creo que va un poquito el tema de la confusión de algunos, y se toman de eso para afirmarse que realmente tiene cuerpo, porque así también, como bien decías tú, hay personajes de la Biblia que han dicho que tuvieron cara a cara, y todo eso. Sí, muy buen aporte lo que nos decía nuestro pastor. Cuando la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no es una imagen y semejanza física, ¿sí? De hecho, creer que Dios está limitado a lo físico es creer en un Dios incapaz, en un Dios limitado, cuando Dios no es así, es todopoderoso, ¿sí? Todo capaz, ilimitado. Entonces, entendemos que, como bien decía nuestro pastor, somos creados a imagen y semejanza en función de sus atributos, de sus cualidades, cualidad moral, racional, ¿no es cierto? Y también en cuanto al señorío. Vamos a profundizar harto en esto cuando estudiemos la doctrina acerca del hombre.
¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios? De hecho, pareciera ser que los gentiles de la iglesia primitiva lo entendían mucho mejor que varios cristianos de nuestra época, cuando en el panteón, ¿no es cierto?, tenían un lugar reservado para el Dios invisible. No le dieron forma, no tenía imagen, entendiendo que él es espíritu, ¿no es cierto? Y no eran cristianos, eran gentiles. En un panteón allí rodeado de otros dioses estaba el Dios invisible. Al parecer tenían menos dificultades para entenderlo. Vamos al siguiente atributo. Dios es infinito. Esto, de manera directa, significa que Dios no está limitado por el tiempo. Recordemos que el tiempo fue creado por Dios. Y si usted se pregunta en qué momento creó Dios el tiempo, Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio, ahí está Dios creando el tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la materia, el espacio. Y Dios dijo que se haga la luz, ¿no es cierto? Y ahí vemos potencia, energía. Vemos a Dios actuando, Dios obrando, creando todo, incluyendo el tiempo. Dios está fuera. Ya entendimos al estudiar el título, el nombre de Jehová, ¿no es cierto? Aquel nombre que se revela como el yo soy, que Dios está por fuera del tiempo. El pasado, presente y futuro para Dios es una misma cosa. Para Él no hay pasado, para Él no hay presente, no hay futuro. Parte de esto, se puede ver en las profecías entregadas a los profetas, valga la redundancia, en donde vemos profecías que tienen, que al ser pronunciadas, son pronunciadas como si estuviesen sucediendo en el acto. Pero son profecías que incluso muchas de ellas aún no suceden, ¿sí? ¿Por qué? Porque son reveladas por el Dios infinito, que no tiene limitación al tiempo, ¿sí? Es eterno. Que sea eterno, también es bonito entender la eternidad de Dios. La eternidad consiste en que no exista principio ni fin. Eso es eternidad. Por lo tanto, el ser humano, por esencia, no puede ser eterno. Porque tanto usted como yo tuvimos un principio, ¿sí? Tuvimos un principio. Lo que se nos promete es degustar la eternidad con Dios, vivir eternamente con Él, pero eternos no somos. El único eterno es Dios. Dios es eterno. Que Dios sea eterno también significa necesariamente que Dios es inmutable. Lo que significa que Dios no cambia, no varía. Por eso Él no se arrepiente, no se retracta. Dice Santiago, que también me gusta esa imagen, que en Él no hay sombra de variación. Eso significa que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso tenemos la confianza de que aquel Jehová Jireh que se reveló delante de Abraham es el mismo que hoy día nosotros adoramos y no ha cambiado en lo más absoluto. Aquel Dios de paz, aquel Dios sanador es el mismo que está hoy día. No ha variado en lo más mínimo. Sigue siendo igual de poderoso. Sigue obrando igual de milagrosamente. Sigue siendo igual de justo y verdadero. También, evidentemente, si no hay tiempo en Dios y todo es una sola misma cosa delante de Él, también lo vamos a ver más adelante, todo lo sabe. Prosigamos. Dios es uno. Tal vez es una de las cosas más complejas de entender, uno de los atributos más complejos. Como decía, vamos a profundizar en la Trinidad en el próximo estudio. Vamos a dedicarle mucho más tiempo a la Trinidad, ¿sí? Que sí, efectivamente es algo un poquito más complejo, es más denso de entender, pero al estudiar los atributos entendemos que Dios es uno, dicho por su propia boca. De hecho, la Shema, que es la base de la creencia judía en Dios, una de sus columnas vertebrales, ¿no es cierto? Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Es uno de los textos grabados en la mente judía hasta el día de hoy, ¿sí? Revela la unidad de Dios. Ahora, si la Biblia dice que es uno, pero nosotros creemos en la Trinidad, que Dios es 3 personas en uno, no 3 dioses, 3 personas, porque es un solo Dios,
profundizaremos esto más adelante. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se conjugan esas dos realidades? Porque la Biblia sí me presenta a Dios el Padre como divino, pero también al Hijo y al Espíritu también como divino. Pero no son tres dioses, sino que es solo uno. ¿Cómo se conjuga eso con la unidad de Dios? Con que es uno solo. Tenemos que entender que hay dos conceptos de unidad. Una unidad absoluta y una unidad compuesta. Yo, Cristóbal, configuro una unidad absoluta, porque nadie más es Cristóbal, solo yo. Pero también existe una unidad compuesta. El mejor ejemplo es el matrimonio. Dios dijo que el hombre se uniría a su mujer, dejarían padre y madre, y serían una sola carne. Eso se conoce como unidad compuesta, en donde dos personas, en el caso del matrimonio, configuran solo una realidad. Solo una persona. Entendemos que cuando la Biblia habla de que Dios es uno, particularmente hablando de la Shemá, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, está haciendo alusión a una unidad compuesta. ¿Por qué? Porque el término para referirse a Dios es Elohim. Recordemos que el término Elohim está en plural. Por lo tanto, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Amén. Se entiende que esa unidad de la cual habla la Biblia es una unidad compuesta. ¿Compuesta entre quién? Entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a profundizar, vuelvo a repetir, y también ahí para que quede la comezón, porque la Trinidad es uno de los temas más debatibles con respecto a los atributos de Dios, a quién es y cómo es Dios. Vamos a profundizar en el próximo capítulo, en el próximo estudio del día miércoles. Así que no se lo pierda. Entonces, ya entendiendo al menos la esencia o la estructura de cómo funciona la unidad en Dios como una unidad compuesta, vamos a pasar ahora. Sí, ¿verdad? Ahí sí. A los atributos de Dios, pero en relación al universo. Déjenme verla ahora. Ándale. Creo que vamos a tener que quedar con las ganas. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, sabio. Vamos a ver cómo funcionan estos atributos el próximo miércoles. Nos extendimos un poquito en la clase de hoy día, pero creo que fue bastante provechosa. Creo que al menos espero se haya comprendido los nombres y los atributos en relación a su propia naturaleza, a su propia persona. Y bueno, dejo ahí la inquietud, la comezón sobre los atributos que nos restan. También vamos a estudiar los atributos en relación a sus criaturas, a nosotros, que Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede ser un Dios amoroso, amar a todos, pero también un Dios justo, que va a condenar necesariamente al que no se haya arrepentido? ¿Cómo funciona la santidad? ¿Cómo Dios puede odiar el pecado, pero a su vez amar a sus criaturas que son pecadoras? ¿Cómo funciona todo eso? Y mucho más en el próximo capítulo, el próximo miércoles a las 8 de la tarde. Así que ya sin más, sin extendernos más y sin tampoco apurarnos para acortar la clase o ajustar la materia. No es la idea, sino que nos podamos tomar el tiempo necesario y correcto. Vamos a dejar esta parte de los atributos para el próximo miércoles. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final. ¿Alguien quiere agregar algo antes de cerrar hoy este estudio? No. Les animo muchísimo a que puedan conocer a Dios de manera íntima. Es hermoso estudiar a Dios, pero conocerlo es aún mejor. Alguien se dirá, chuta, pero ¿cómo estudiar a Dios y conocer son cosas distintas? Sí, son cosas distintas. Yo puedo estudiar todas las características de una persona, pero jamás entablar una relación. Y eso es lo que Dios nos requiere. No solo información, no solo saber los atributos de memoria de Dios, sino tener una relación, experimentar sus atributos, vivirlos, ¿sí? Y eso es lo que Él espera de nosotros. No solo que lo conozcamos
de manera teórica, sino que tengamos una relación práctica, ¿sí? Así que sin más, vamos a estar ya cerrando el estudio del día de hoy. Y vamos a pedir la bendición. Hay mucho por qué orar, mucho. Se han presentado varias peticiones de oración. También ahí vuelvo a recordar y a hacer hincapié que este sábado tenemos cadena de oración a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 6. Y hay que perseverar en la oración, hay que ser constantes y seguir clamando los unos por los otros. Amén. Así que, sin más, vamos a estar ya cerrando. Le voy a pedir a nuestro pastor que nos despida con la bendición. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, queremos darte gracias por este estudio, Señor, donde estamos conociendo los atributos, Señor amado, de los cuales es necesario, Señor, saber y entender para poder conocerte, Señor, de mejor manera y podernos acercarnos a usted, Dios mío, Señor. Gracias una vez más porque usted nos da esta posibilidad, esta instancia de poder escudriñar las Escrituras. Y también queremos agradecer, Señor, porque usted está usando a nuestros hermanos para poder compartir lo que por gracia también han recibido. Muchas gracias, Señor, en esta hora. Bendiga a todos los que pudieron estar, a los que se esforzaron, Señor, a los que, Dios mío, están buscando realmente conocerte, Señor, y estar más cerca de ti. Señor, que esa bendición sea inundándolos, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu, Padre. Gracias una vez más. Bendiga, Señor, este estudio una vez más se lo pedimos, rogando que usted también sea, Señor, con los enfermos, las peticiones que se han presentado, ya que tenemos una cadena de oración este fin de semana, Señor, donde vamos a estar clamando a este Dios maravilloso, a este Dios que todo lo puede, al Dios de lo imposible. Gracias, Señor. Rogamos desde ya su bendición en el nombre de Jesús. Amén.